Estimados estudiantes, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo de la hora a la cual usted se esté conectando a esta clase. Para esta semana 7, entonces, empezaremos a hablar como el entorno empresarial, y para ello es importante que conozcamos qué tipos de empresas, qué tipos de sociedades podemos llegar a constituir nosotros en el momento en que deseemos realizar algún emprendimiento. Entonces, primero empecemos por establecer qué es una empresa, qué es una organización. Entonces, una empresa u organización básicamente es una entidad que se crea mínimo por una o por muchas más personas, las cuales se van a dedicar a una actividad económica específica. ¿Y cuál es la idea de crear esa empresa, de crear esa sociedad? Pues la idea es ofrecer bienes, servicios, con el fin de obtener unos beneficios, es decir, que se haga la actividad lucrativa. Entonces, el lucro significa tener ganancia, a diferencia de lo que podría llegar a constituirse con una ONG, que sería una sociedad, pero sin ánimo de lucro. Bien, ¿cómo podemos clasificar esas sociedades, esas empresas? Entonces, el entorno puede clasificarse de acuerdo a la actividad que desempeñe, de acuerdo al aparato jurídico con el cual se conforma esa sociedad y, por supuesto, en el ámbito o el alcance de su actuación. Vamos a empezar a analizar algunos de esos aspectos. Es importante que nosotros tengamos en cuenta, sobre todo si queremos llegar a realizar un emprendimiento. Entonces, ¿cómo clasificamos las empresas en general? Entonces, primero, podemos hacer una clasificación según su tamaño. Para ello, la ley divide a las empresas como microempresas, pequeñas, medianas empresas, lo que conocemos muy popularmente como las MIPIMES, o las grandes empresas. Entonces, clasificación por tamaño. Podemos hacer clasificación también por la configuración, por el aparato jurídico. Entonces, hay sociedades anónimas, sociedades limitadas, hay cooperativas, hay sociedades por acciones simplificadas, entre otras que veremos más adelante en esta presentación. También podemos encontrar las empresas según su ámbito de actuación. Entonces, muy seguramente, dependiendo del tamaño, pues puede ser una empresa que actúa a nivel local, es decir, en un municipio o en unos pocos municipios cercanos. Puede ser una empresa de actuación nacional, entonces donde la cobertura pues es mucho mayor, puede ser todo el territorio colombiano, o podemos tener una empresa de carácter multinacional, es decir, que tiene activos, que tiene aparato productivo en dos o más países, independientemente de la ubicación de estos países. Bueno, profundizando un poquito, entonces vamos a analizar lo que es una microempresa. Entonces hemos clasificado las empresas por su tamaño. Entonces, ¿cuándo consideramos nosotros que podemos conformar una microempresa o cuándo se constituye como microempresa? Entonces, este tipo de empresas son pequeñas o muy pequeñas como las cataloga la ley 905 de 2004, y la clave de esto es que la planta de trabajadores, los colaboradores, no debe ser mayor a 10 trabajadores. Puedo tener 3, 5, 7 o máximo 10 trabajadores para que mi empresa se catalogue como microempresa. Y los activos de esta microempresa no pueden superar los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, digamos que los activos no van a incluir el sitio físico de funcionamiento. Los activos constituyen lo que será el equipo, indumentarias, herramientas, etcétera. Bien, el siguiente tamaño que tenemos será entonces la pequeña empresa. Entonces, ¿cuánto mi empresa es una pequeña empresa? Entonces, como mínimo debo tener 11 trabajadores, mínimo.
y no debo superar la cifra de 50 trabajadores. Entonces tendré una pequeña empresa si tengo 11, 25, 47 o 50 trabajadores. Los activos no deben superar los 5.000 salarios mensuales mínimos legales vigentes o estar por debajo de 501. Entonces, en el momento en que esto no se cumpla, pues tendrá otra catalogación. Miremos lo que son las medianas y grandes empresas. Entonces, cuando hablamos de mediana empresa, entonces el mínimo de trabajadores será 51 y máximo hasta 200 trabajadores. Los activos, entonces, irán entre 5.001 y 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por supuesto, tampoco se cuenta la planta en donde está ubicada la empresa. Entonces, ese tipo de activos no los tenemos en cuenta en la estimación de ese valor. Y finalmente, entonces, tenemos las grandes empresas. Las grandes empresas, pues, superan con creces las cifras que hemos mencionado hace un momento. Entonces tendrán más de 200 trabajadores, de 201 en adelante, y tendrán activos por más de 30.000 salarios mensuales mínimos legales vigentes. Entonces ahí tenemos la catalogación por tamaño de la empresa. Miremos ahora entonces la catalogación o la clasificación por actividad económica. Entonces tenemos empresas del sector primario. Entonces cuando hablamos del sector primario, son aquellos que trabajan con los recursos o materiales explotados directamente desde la naturaleza. Entonces, por ejemplo, las actividades mineras como explotación de canteras, explotación de materiales para producción, por ejemplo, de cemento, son empresas del sector primario. La parte agrícola, la parte pesquera, la parte ganadera, pues no hace como mucha relación con lo que desarrollamos. Sin embargo, pues es importante tener claro el concepto de cuándo es sector primario. El sector secundario entonces serán las empresas que procesan estos materiales. Entonces transforman los materiales que vienen de la naturaleza y esa transformación que realicen esas empresas pues será a cargo del sector secundario. Por supuesto, las empresas de construcción, que es la que nos atañen en este momento, harán parte del sector secundario porque estamos transformando materiales, por ejemplo, lo que viene de explotación de canteras, explotación de material de relleno, arenas, en fin. Y el sector terciario, entonces, básicamente está compuesto por empresas que prestan servicios y el comercio en general. Entonces, tenemos ahí el caso de transporte, turismo, comercio en general, ya lo mencioné. Entonces, tengo la clasificación o tenemos la clasificación por actividad económica. Siguiendo entonces con las clasificaciones, debo mirar cuál es el alcance de su actuación o el ámbito de la actuación. Entonces, tengo ámbito local, nacional, principalmente entonces empresas locales donde ofrecen los productos o servicios de su portafolio en un espacio geográfico determinado, puede ser a nivel municipal. Si yo hablo ya de una empresa con un ámbito nacional, entonces les mencionaba anteriormente que su operación, su alcance, puede darse a nivel de todo el territorio nacional o en una buena parte de él. Entonces, el aporte de capitales lo realizan varios residentes o interesados residentes en el país. Se puede dedicar pues a alguno de los campos de producción que ya mencionamos anteriormente. Y tenemos las empresas multinacionales, las cuales pues tienen actividades establecidas como mínimo en 2 países. Ya en adelante pueden tener más actividades, entonces por eso las consideramos multinacionales. Son varios países en donde hay centros de operación. Bien, miremos un poquito entonces el marco de las sociedades. Entonces, ¿qué es lo que nos interesaría conocer o profundizar un poco más? Dependiendo del tipo de emprendimiento que vayamos a realizar. Vamos a realizar emprendimientos y es importante que tengamos claro cuáles son esas sociedades que podemos llegar a constituir. ¿Qué reglas del juego hay para esas sociedades?
¿Qué pasa si yo quiero constituir accionistas? Ese tipo de cosas entonces vamos a resumirlas muy a grosso modo para cada tipo de sociedad. Entonces tenemos la sociedad por acciones, que es muy común, SA. Tenemos la sociedad por acciones simplificadas, el SAS, que también vemos por ahí en algunas empresas. Tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, no muy conocida, SRL. Tenemos también las sociedades comanditarias, que puede ser simple o por acciones. Tenemos también las sociedades colectivas, disponibles ahí también como algún tipo de sociedad. Empecemos a analizar lo que es las sociedades por acciones. Entonces, ¿qué tenemos para la sociedad por acciones? Podemos conformarla, podemos modificarla, podemos disolverla ante un notario o mediante una escritura pública. La escritura pública, pues, la realizamos. Podemos también realizar un documento privado. ¿En qué debemos basarnos? En lo que diga la ley 1014 de 2016. Ahí constituimos nuestra sociedad. Si voy a conformar accionistas, debo tener como mínimo 5 accionistas para poder crear esta sociedad. De ahí en adelante, lo que el futuro empresario quiera. El capital social. Entonces, ¿en qué consiste? Son las acciones que son libremente negociables. Entonces, el capital social son las acciones que se negocian dentro de la misma empresa. ¿Cuáles son la responsabilidad que puede llegar a adquirir una sociedad por acciones? Hasta por el monto de los aportes por obligaciones sociales. De ahí en adelante, pues no debería responder más. Para una sociedad por acciones es importante tener un revisor fiscal. Es un requisito obligatorio para poder conformar este tipo de sociedad. Si miramos ahora cómo podemos disolver o transformar estas sociedades, entonces la ley que recomienda para que hagamos esto, ¿qué pasos debemos seguir? Entonces, por ejemplo, si yo la sociedad la creé por escritura, la debo disolver por ese mismo mecanismo. Y para su liquidación se va a hacer mediante un acta. Si la creamos por documento privado, podemos disolver y liquidarla mediante acta. Puedo hacer los dos procesos en un solo documento. Si, por ejemplo, queremos pasar de sociedad por acciones a sociedad por acciones simplificadas, debo hacerlo mediante acta. Entonces, hacemos ese proceso así. Y si quiero transformar las sociedades por acciones en otro tipo de sociedad, entonces lo hacemos mediante escritura. Bien, pasemos ahora a revisar lo que son las sociedades por acciones simplificadas. Entonces, yo tengo o quiero crear mejor una empresa SAS. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que la puedo constituir, transformar o disolver a través de una escritura pública o mediante un documento privado. Entonces, puedo utilizar cualquiera de los dos mecanismos para crearla. Fíjese que ahora los accionistas cambian con respecto al anterior. Con que haya un accionista es suficiente. De ahí en adelante, lo que el futuro empresario estime conveniente. El capital social. Se puede restringir su negociación hasta por 10 años. Es decir, no dar negociación de acciones inmediatamente como lo tenía la anterior sociedad por acciones. Después de 10 años, pues se pueden hacer ese tipo de negociaciones con sus acciones. Su responsabilidad entonces va hasta por el mismo monto de las obligaciones sociales que ella ha adquirido. Si se le comprueba fraude, pues se puede superar este tope. El revisor fiscal es opcional. Es opcional. Siempre y cuando los activos sean mayores o iguales, perdón, siempre y cuando los activos no superen los 5.000 salarios mínimos mensuales vigentes. En caso de que se supere esa cifra, es obligatorio tener el revisor fiscal. Si no se supera esa cifra, es opcional. Si los ingresos de esa empresa que se ha constituido son mayores o iguales a 3.000 salarios mínimos mensuales vigentes, será obligatorio hacerlo. Si está por debajo de esa cifra, es opcional. Ahora,
Miremos las sociedades de responsabilidad limitada. ¿Qué tienen en particular? Entonces, que si se van a conformar, si se desea transformar o si se disuelven, entonces lo mismo, mediante escritura pública o documento privado según la Ley 1014 de 2006. Esta sociedad requiere mínimo 2 accionistas. Entonces, dése cuenta que tenemos ciertas diferencias con respecto a las otras. Y esta, a diferencia de la sociedad por acciones, pone un límite, un tope máximo de accionistas. En este caso serán 25 personas. El capital social, fíjense que ya se divide en partes de igual valor. Entonces, en las anteriores sencillamente no teníamos restricción de capital. Cada quien negociaba o ponía lo que quería. Aquí no, aquí todo debe ser debe ser por igual. La responsabilidad entonces será por el monto de los aportes que se realicen los accionistas, por los aportes realizados por accionistas. Revisor fiscal, entonces, lo mismo que hablábamos anteriormente. Activos mayores o iguales a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes o ingresos mayores a 3.000 salarios mínimos mensuales vigentes, se considera obligatorio tener revisor fiscal. Si no, es opcional. No hay problema. Vamos ahora entonces con la sociedad comanditaria. Entonces, se constituye, se crea, se transforma, se disuelve con la misma ley 1014 de 2016. Entonces, mediante escritura o mediante documento privado. Entonces, número de socios mínimo 2. Y de ahí en adelante no hay restricción en cuanto al número de socios. Ahora, número de accionistas para la sociedad comanditaria. Entonces, si es por acciones, tiene mínimo 5 accionistas. No hay límites superiores. Entonces, los gestores las administran. Entonces, los gestores solamente van a administrar las acciones, no es necesario que ellos aporten. Pero los que se consideran comanditarios dentro de esta sociedad sí deben hacer los aportes por acciones. Entonces es importante tener en cuenta eso. Entonces, la razón social, ¿cómo la van a colocar ustedes si desean emprender mediante este tipo de sociedad? Entonces colocan los nombres completos o los apellidos de los socios, dependiendo de la cantidad, finalizando ICIA con la abreviatura SNC o SCA si es comanditaria por acciones, lo que nos recomiendan. La responsabilidad entonces será ya llevada a cabo por los socios comanditarios hasta por el monto de los aportes que ellos realicen. Y para los accionistas entonces seguirán las mismas reglas de lo que es la sociedad anónima. Revisor fiscal entonces será obligatorio si supera los 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes en activos o los 3.000 en ingresos. Entonces, si la sociedad es comanditaria por acciones, independientemente de los activos o de los ingresos, debe tener revisor fiscal. Finalmente, la sociedad colectiva. Entonces, se crea, disuelve, etcétera, ya como hemos visto todo amarrado a la Ley 1014 de 2006, mediante escritura notario, mediante escritura pública o documento privado, como mínimo un accionista, no hay tope de accionistas. La responsabilidad aquí es solidaria y por el monto de los aportes realizados a impuestos o las obligaciones laborales. Más allá no puede responder. Entonces, revisor fiscal, lo mismo. Si hay tope, si se supera el tope de los 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes o ingresos de 3.000, será obligatorio tener este tipo de revisoría fiscal. Bien, con esto damos por terminada la clase de esta semana. Entonces, quedaré atento a cualquiera de sus requerimientos. Para todos, una feliz tarde, feliz día o feliz noche. Quedo atento.